Bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta oportunidad les vengo a presentar un curso de electroneumática en donde les voy a estar enseñando un método basado en ecuaciones, un método muy poco conocido que les va a servir para resolver cualquier tipo de circuito electroneumático de una manera muy fácil. Vamos a ir desarrollando varios ejercicios, entre estos secuencias por posición, secuencias por tiempo, secuencias por presión, más adelante se verán secuencias con sensores y también secuencias especiales. Para aquello vamos a utilizar una fórmula. Esta va a ser la fórmula general que indica lo siguiente: etapa va a ser igual a etapa anterior por condición final más etapa actual por etapa siguiente negada. Si ustedes aprenden a utilizar esta fórmula les va a permitir obtener ecuaciones y a partir de dichas ecuaciones poder pasarlas a diagramas eléctricos, en este caso circuitos electroneumáticos, de una manera muy fácil. Para aquello tenemos que utilizar dos reglas, es decir, el método que les voy a enseñar utiliza dos reglas. La primera es la agrupación y la segunda ya es la aplicación de la fórmula. Vamos a ver entonces la primera regla. Nos indica lo siguiente: se pueden realizar varias agrupaciones, pero en cada agrupación no se puede repetir la misma letra de paso. ¿A qué se refiere esto? Vamos a ver con ejemplos. En la parte de la izquierda se ve aquello que es correcto y en la parte de la derecha todo lo que es incorrecto. Vamos a ir explicando uno por uno. Supóngase que nos dan la siguiente secuencia: A más, B más, A menos y B menos, y nos pide obtener el circuito electroneumático, que nos está indicando la regla que podemos agrupar. Entonces vamos a ir agrupando. Yo lo he hecho de la siguiente manera: en el primer grupo he colocado A más y B más, en el segundo grupo A menos y en el tercer grupo B menos. Vemos que aquí se está cumpliendo la regla, ya que en el primer grupo tenemos A más y B más y estas son diferentes, que es lo que nos está sugiriendo la regla. No se puede repetir la misma letra de paso, por lo tanto estas agrupaciones son correctas. Además, cada vez que se realice una agrupación lo vamos a tener que ir asignando a una etapa. En este caso, A más y B más le estoy indicando que va a pertenecer a la etapa 1, A menos a la etapa 2 y B menos a la etapa 3. Vamos a ver otro ejemplo para comprender de mejor manera. A más he colocado en el grupo 1, que pertenece a la etapa 1, B más y A menos al grupo 2, que pertenece a la etapa 2, y B menos al grupo 3 y pertenece a la etapa 3. De igual manera, en esta agrupación vemos que B más y A menos es correcto, ya que nos está repitiendo la letra. Vamos a ver un último ejemplo. Tenemos en el primer grupo A más, que pertenece a la etapa 1, en el segundo grupo B más, que pertenece a la etapa 2, y en el tercer grupo A menos y B menos, que pertenece a la etapa 3. De igual forma, esto está respetando la regla, no se está repitiendo en ningún grupo la misma letra, por lo tanto esto es correcto. Vamos a ver cuál es la forma incorrecta, la que no se debe hacer. Para aquello igualmente tenemos ejemplos. Se agrupó aquí en el primer grupo A más y A menos, en el segundo grupo B más y en el tercer grupo B menos. Se puede ver que en el primer grupo se está repitiendo la misma letra, por lo tanto esto es incorrecto, no está acorde a la regla. Aquí no vamos a tomar en cuenta los signos, únicamente tenemos que ver que no se repita la misma letra. Si se repite más de una vez, pues esto ya es incorrecto. Vamos a ver otro ejemplo. Se agrupó A más en el primer grupo perteneciente a la etapa 1, B más y B menos en el segundo grupo de la etapa 2 y A menos en el tercer grupo de la etapa 3. Vemos que esto también es incorrecto porque estamos colocando las letras que son las mismas y esto no va acorde a la regla, que es muy simple. Como pueden ver, en la parte de la izquierda estaría la forma correcta y en la parte de la derecha lo que no deben de hacer. La nota nos indica que este método se puede realizar varias combinaciones siempre y cuando se cumplan las reglas. Como se ha notado, hemos realizado agrupaciones de diferente forma, tenemos la misma secuencia, pero las agrupaciones que se han realizado son diferentes. Lo que se tiene que ver es que se cumpla la regla. Entonces este sería el primer paso. Para aplicar lo que se ha aprendido, vamos a realizar ya un ejercicio. Nos pide realizar la siguiente secuencia electroneumática:
A más, B más, A menos y B menos. Comenzamos entonces aplicando la regla 1, que es la agrupación. Yo lo he realizado de la siguiente manera: en el grupo 1 A más y B más, en el grupo 2 A menos y en el grupo 3 B menos. Vemos que de acuerdo a la regla la agrupación es correcta porque no se está repitiendo la misma letra, y a cada grupo le asigné, en el caso del primero, a la etapa 1, al segundo a la etapa 2 y el tercero a la etapa 3. Si tuviéramos más grupos iríamos asignando más etapas. Una vez que tenemos correctamente realizada la agrupación, podemos pasar a obtener las ecuaciones aplicando la fórmula general. Para que ello se ha dividido en dos partes: etapas y pasos. Las etapas, de forma resumida, son las entradas, contactos normalmente abiertos, normalmente cerrados, y los pasos vienen a ser las salidas, que en este caso son las acciones A más, B menos y A menos. ¿Cómo se ha obtenido esto? Vemos que hemos generado tres grupos, por lo tanto tenemos tres etapas. Entonces lo que se ha hecho es colocar estas etapas: etapa 1, etapa 2 y etapa 3. Y dentro de estas obtener ecuaciones a partir de la fórmula. Vamos a ver para la etapa 1. Nos indica lo siguiente, que es igual a la etapa anterior por condición final. La etapa anterior, la etapa 1, siempre va a ser la última etapa que se haya obtenido. En este caso es la etapa 3 y la condición de esa etapa es B menos. Por lo tanto vamos a colocar que etapa 1 es igual a etapa 3 por B0. Además, el menos se va a sustituir por el 0 y si estuviera más por el 1. Más etapa actual, vemos que es la etapa 1 por etapa siguiente negada. La que le sigue es la etapa 2 y esta va a ser negada. Además se debe colocar aquí un pulsador multiplicado. Yo en este caso he colocado la letra P, indicando que se trata de un pulsador que va a dar inicio a la secuencia. Esto siempre se va a realizar dentro de la primera etapa. Vamos a ver la etapa 2, nos indica la fórmula que es igual a la etapa anterior. La etapa anterior es la etapa 1 por condición final de dicha etapa, que es B más. Entonces va a ser igual a etapa 1 por B1 más etapa actual, que es la 2, por etapa siguiente negada, que es la 3. Para la etapa 3 es igual a la etapa anterior, que es la 2, por condición final de dicha etapa, que es A menos. Por lo tanto va a ser igual a etapa 2 por A0 más etapa actual, que es la 3, por etapa siguiente negada. La que le sigue a la última etapa siempre va a ser la primera. Por lo tanto vamos a colocar por etapa 1 negada más sed. Este sed corresponde al método original, que lo voy a enseñar únicamente en este video. El sed lo que hace es activar el último paso, que es B menos, pero se lo puede omitir y lo vamos a hacer funcionar únicamente con el pulsador. Eso ya se lo va a ver en la parte práctica, pero lo voy a enseñar con el sed, ya que este es el método original. Los pasos, vamos a ver en la agrupación. A más se encuentra en el grupo 1, en la posición 1, y pertenece a la etapa 1, por lo tanto A más se va a activar con la etapa 1. B más se encuentra igualmente en el grupo 1, pero en esta ocasión se encuentra en la posición 2. Y vemos también, aquí siempre va a entrar un pero: antes de que se dé B más, se dio A más. Por lo tanto vamos a colocar que B más va a ser igual a etapa 1 por A1. B menos se encuentra en el grupo 3, que pertenece a la etapa 3, por lo tanto B menos se va a activar con la etapa 3. Y A menos se encuentra en el grupo 2, que pertenece a la etapa 2, por lo tanto le indicamos que A menos se activa con la etapa 2. Esto van a ir ustedes dominando con la práctica, es muy fácil. Como pueden ver, solamente son dos pasos: agrupación y obtener ecuaciones. Y una vez que se ha obtenido la agrupación y las ecuaciones, prácticamente ya tenemos resuelto el ejercicio con este método, y lo que resta es pasar a reflejar mediante el gráfico, es decir, mediante los sistemas electroneumáticos en el entorno de FluidSim, a reflejar estas fórmulas. Vamos a ver además algunas otras reglas ya para la parte práctica. Nos indica lo siguiente: todos aquellos elementos de las ecuaciones donde se multipliquen se deben conectar en serie en el circuito, y todos aquellos elementos de las ecuaciones que se sumen se deben conectar en paralelo.
La negación representa un contacto normalmente cerrado. Para aquello se ha extraído la etapa 1 con su respectiva ecuación y la ecuación del paso. ¿Qué nos está indicando la regla? Que lo que se está multiplicando lo vamos a conectar en serie de esta manera. Tenemos pulsador por etapa 3 y por B0. Y por el otro lado etapa 1 por etapa 2 negada. Además nos indica que lo que es negación, en este caso etapa 2, se va a representar con un contacto normalmente cerrado. Este no es un contacto normalmente cerrado, es un contacto abierto, nada más que en la posición del cilindro se encontraba en la posición inicial, por lo tanto este se cierra. Bien, entonces nos indica que la suma de estos dos pues se va a conectar de esta forma en paralelo, y esto va a ser igual a la etapa 1, lo cual se lo va a representar mediante un relé. Y de esta manera se obtendría el circuito electroneumático para la etapa 1 y así para las demás etapas. Vamos a ver para los pasos, en este caso A más, que se lo va a representar con una válvula de solenoide. Se va a activar con un contacto normalmente abierto de la etapa 1, representada mediante un relé, únicamente de esta manera. Y una vez que se ha explicado esto, ya vamos a pasar a representarlo en FluidSim. Bien, entonces en la parte de la izquierda tenemos el ejercicio parcialmente resuelto. Como ya se ha explicado, tenemos la etapa 1, la etapa 2, la etapa 3 y los pasos. En la parte de arriba tenemos los cilindros de doble efecto con sus válvulas respectivas, activado con solenoide. Esto representa la parte de potencia y se ve en el curso de neumática. Aquí se va a explicar más a detalle el circuito electroneumático. Recordando las reglas, para la etapa 1 nos indica que es igual a pulsador por etapa 3 y por B0. Por lo tanto, vamos a colocar que es igual a pulsador por etapa 3 y por B0 más etapa 1 por etapa 2 negada. La negación, recordemos, se presenta con un contacto normalmente cerrado y esto va a ser igual al relé que va a representar la etapa 1 y por lo tanto se le asignó la marca 1. De esta forma se obtiene el circuito para la etapa 1. Vamos a ver para la etapa 2, es similar, nos indica que es igual a etapa 1 por B1, etapa 1 por B1. Además aquí se colocó rodillo interruptor de fin de curso. ¿Por qué? Porque este accionamiento, la detección va a ser mecánica. En posteriores videos pues la detección va a ser mediante sensores y la detección será diferente. Damos en aceptar, más la suma de la multiplicación de la etapa 2 por etapa 3 negada. Y esto va a ser igual a la etapa 2 representada mediante este relé. Pasamos a obtener el circuito para la etapa 3. Nos está indicando que es igual a etapa 2 por A0 más la suma de la multiplicación de etapa 3 por etapa 1 negado y más el SED, que se va a representar con un pulsador. De esta forma tenemos ya el circuito electroneumático para las ecuaciones de las etapas que se ha obtenido. Vamos a ver los pasos. A más nos indica que se va a activar con la etapa 1, por lo tanto este A más activado por la válvula solenoide, representado por la válvula solenoide, se va a activar con el contacto normalmente abierto de la etapa 1. ¿Qué va a hacer este contacto? Cuando se active este relé de la etapa 1 se va a activar este contacto normalmente abierto asociado al mismo y va a dar paso a la activación de la válvula solenoide. Vamos a ver para menos. Nos indica que se activa con la etapa 2.
B más se activa con la etapa multiplicación de la etapa 1 por A1. Y B menos de la multiplicación, no, B menos únicamente con la etapa 3. De esta forma, de esta manera se ha concluido con el ejercicio. Vamos a correr el mismo. Damos en play. Primero, con este método que es el original, se tiene que apretar, pulsar el set, luego el pulsador que da inicio a la secuencia. Tenemos a más, vamos a ver en opciones, simulación, factor de ralentización, y vamos a colocar de 1 a 5. Vamos nuevamente a pulsar a más, B más, A menos y B menos. Bien, ahora cómo lo vamos a modificar, y esto lo vamos a hacer en todos los videos de hoy para adelante. Ya no vamos a utilizar ni el set, no vamos a utilizar el set de este pulsador, ya que este set pertenece al método original, pero yo lo he modificado. Lo que vamos a hacer es eliminarlo, suprimimos, y de aquí lo que vamos a hacer, como se puede ver, he colocado el resaltado con rojo en las ecuaciones de esta parte de la etapa. Siempre vamos a omitir esta parte. Yo he obtenido aquí etapa 3, pero pueda que en otros ejercicios obtenga etapa 2 o etapa 4 o etapa 5. Cualquier etapa que obtengan en esta parte la van a suprimir en el circuito. De esta manera van a unir y listo. De esta manera vamos a dar nuevamente play, pulsamos, tenemos A más, B más, A menos y B menos. Ahora, si ustedes desean que el circuito, la secuencia se repita nuevamente, únicamente apretando el pulsador, lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a conservar la etapa que acabamos de borrar, y lo que tienen que hacer es conectar el pulsador en paralelo, de esta manera. Y ahora sí, vamos a dar play. Vamos a ver aquí. Tenemos A más, B más, A menos, B menos, y se tiene que repetir. Tenemos A más nuevamente, B más, A menos y B menos. Y esto se va a quedar repitiendo continuamente mediante esta configuración. Entonces, eso ha sido todo por el video. Como pueden ver, este es un método muy fácil de comprender, muy sencillo. Si ustedes lo dominan con estas dos simples reglas de agrupación y obtención de ecuaciones, prácticamente van a poder resolver cualquier tipo de circuito electroneumático de una manera muy fácil. Y vamos a seguir resolviendo varios ejercicios. A medida que continuemos, se irán agregando ejercicios más complejos para que se entienda de mejor manera. Pero este es el video número 1, y en este video explico de forma muy clara, paso a paso, este método. En los siguientes videos ya explicaré de manera más resumida. Así que si no entienden aquellos videos, pueden regresar a este para que entiendan y comprendan de mejor manera. Y eso ha sido todo. Espero que esta información les sea útil, y si así es, me pueden ayudar con una suscripción, un me gusta, y nos estaríamos viendo en un próximo video.